estáis? Un abrazo fuerte desde un Madrid lleno de frío. Parece que hay pingüinos y osos polares por la calle. Cuidado con lo de osos polares y pingüinos, no vaya a querer Donald Trump venir a invadir también, junto con Groenlandia, España. Bueno, pues nada, soy Juan Carlos Monedero, suelo acompañaros todas las semanas y ahora me han invitado a este programa, a los favoritos de la semana, a contaros un poco la parte de atrás, romper esa cuarta pared y, bueno, y contaros cómo desarrollamos nuestras columnas. En mi caso, bueno, con mucha responsabilidad porque siempre cuando preparo este trabajo pienso en ustedes, pienso en la gente que está en México, la gente también mexicana que está en Estados Unidos o está en Europa y que quiere tener noticia, ¿no? de lo que ocurre desde una mirada que les hable a ellos, ¿no? Aunque es verdad que, eh, sin embargo, se escucha en muchos lugares por gente que no es mexicana, sí que hay una audiencia que sabe que están dialogando con ellas y con ellos. Y eso es muy importante. Sobre todo en este momento histórico en donde México se está reencontrando, donde México ha roto con esa idea resignada, donde el mexicano parece que estaba condenado pues a no salir de esa postración, de una suerte de fatiga histórica, de una suerte de trauma general que le impedía, bueno, pues salir de ese agujero que tenía las razones en el pasado, ¿no? Y entonces no hacía falta interrogar al presente porque como había un trauma en el pasado con la conquista y demás, pues no hacía falta avanzar. Y la verdad es que llegó López Obrador y rompió esa idea, aunque constantemente la intentan recuperar por parte pues de los intelectuales que acompañaban al PRI y al PAN, y que sobre todo hoy en día, ya que no pueden acompañar ni al PRI ni al PAN, porque son fuerzas políticas sin relevancia en el país, sí que intentan debilitar esa imagen que tiene la 4T, como un México diferente, como un México que se está reinventando, como un México que le habla de tú al vecino del norte, frente al cual siempre se ha mostrado de alguna forma acomplejado, que habla de tú a España. López Obrador le dice, ustedes quizá nos deben una disculpa por la conquista y recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum también ha recordado que esos pequeños gestos, ¿no? de reconocimiento del México plural, del México originario, del México mestizado, en diferentes espacios en España donde han tenido gestos, ¿no? de reconocimiento al daño que se hizo y como dijo Claudia Sheinbaum, los países que reconocen el daño hecho en el pasado crecen en el presente, son más dignos, no pierde uno honra por reconocer que la continuidad histórica de lo que hoy significa España, en el pasado, pues la conquista fue terrible, ¿no? Y se generaron muchos problemas que no pueden esconderse tampoco con la excusa de es que eran nuevas enfermedades, ¿no? Porque cuando te tienen en condiciones de esclavitud, mal alimentado, golpeado, trabajando en minas, trabajando en plantaciones, pues esa debilidad hace que las enfermedades luego también se multipliquen. Así que ya digo, esa idea de ese México emergente, pues la tengo yo en la cabeza cuando me pregunto qué puedo contar yo a la gente que nos escucha. Y esa gente que forma parte de ese nuevo canon, y en ese sentido quería compartir con ustedes un texto y un video también que salió en esta página, sin embargo, de Fabricio Mejía, con el que tengo el honor de compartir todas las semanas columna, yo desde la modestia y él desde su grandeza, porque me llamó mucho la atención cuando escuché esa columna rompiendo ese canon que habían construido Samuel Ramos y Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde de una manera muy funcional a los intereses del PRI, el mexicano nunca iba a protestar. El mexicano se explicaba a sí mismo en el pasado y por tanto renunciaba a explicarse en el presente. Las explicaciones eran culturales, es que estaba maldito por esa conquista y eso pues te ahorraba explicar las desigualdades, la ausencia de una reforma agraria profunda, la ausencia de una verdadera redistribución de la renta, todo un discurso donde uno enmascaraba
en elementos culturales la falta de transformaciones materiales reales. Ella aparecía incluso el tema de la muerte, que es un capítulo al que le dedica Octavio Paz, una reflexión relevante, ¿no? Donde parece que esa relación que tiene el mexicano con la muerte es la contraparte de un desprecio por la vida y es una mala reflexión, ¿no? Y de hecho hoy vemos cómo se le está dando la vuelta, ¿no? Y cómo la muerte no es una aceptación fatal en un país donde todavía también hay tantos problemas, hay tanta violencia, hay desaparecidos. La muerte no puede ser una frivolidad, la muerte no puede ser la contracara de algo que no terminas de solventar. Y ya digo, Fabricio Mejía hizo una columna que me pareció muy acertada porque le decía a los mexicanos y a las mexicanas, hay otro canon en marcha, vamos a escucharlos. El presidente López Obrador ha citado un texto firmado por uno de los voceros de Enrique Krause, en el que sin miedo al repudio expresa que los mexicanos somos ladrones, violentos, alcohólicos, corruptos, entre otras muchas de una retahíla de agravios e insultos. La sola idea de que exista un mexicano, independiente de lo que son los mexicanos, es una invención del PRI, del Partido Único. Que los mexicanos somos de una forma siempre horrible fue uno de los mecanismos de la dominación priista. La forma en que el PRI quería que fuéramos tenía tres características fundamentales: la derrota, el aguante y lo imperturbable. La cultura del régimen de partido único necesitaba fomentarlos como simbología y mecanismo de control, agacharse, permitir los abusos y apreciar más la estabilidad inamovible a cualquier cambio, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Que había una manera de ser mexicano que precedía a los mexicanos aludidos es una invención que data de los años 50 del siglo pasado, cuando El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos llegó a su tercera edición y cuando apareció también El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En el primero se aseguraba que los mexicanos teníamos un complejo de inferioridad. En el segundo, que llevábamos en la sonrisa una máscara indescifrable. Es en los años 50 también que los medios comienzan a usar el término malinchismo para condenar las ideas extranjerizantes, que en el caso mexicano son sobre todo el marxismo y el existencialismo, ideas ajenas a la revolución, importadas, no priistas. Esta columna, basada en varias que publicaba en La Jornada, se trata de esa ideología de la dominación que llamamos lo mexicano. La derrota fue llevada por el priismo pedagógico a un grado de mito fundacional: la caída de los indígenas aztecas contra los españoles. El mestizo resultante contenía en sí mismo un fracaso de dimensiones civilizatorias y una aspiración nunca cumplida de ser triunfador, blanco, hablar inglés o francés, es decir, ser moderno. Tenía que negar su pasado para entrar a la historia de Occidente. No importaba si era la oposición de izquierda o la selección nacional de fútbol, la derrota era siempre previsible. La cultura priista controlaba a sus sujetos con la idea de que no valía la pena resistirse porque no tendría un resultado distinto a resignarse. Es más, resistir era peor que resignarse porque implicaba revoluciones, conflictos armados, cárcel, hambre y muerte. De ahí la idea de que no podíamos construir algo digno, de que todo era al aventón, sin precisión ni profesionalismo, condenado a ser una red de agujeros. Si algo resultaba bien era por chiripa, por azar, como el Borras, es decir, por casualidad. La idea priista del mexicano se regodeaba en las derrotas, pero jamás en las victorias. No había triunfo en la proclama del cura Hidalgo, en las batallas de Morelos y Guerrero, sino la turbia y ya extenuada negociación de Iturbide. Se escondió la superioridad de la República de Benito Juárez sobre la invasión francesa de Napoleón III
Y también se escondió el éxito de la Revolución Mexicana contra el porfirismo, el golpe de Estado de Victoriano Huerta y sobre los cristeros, y se machacó sobre la historia de la pérdida del territorio a manos de los gringos. Éramos puras derrotas, ninguna victoria. El Partido Único, el PRI, se presentaba como el garante de que no volvieran a suceder estas atrocidades a escala histórica. A cambio, se le entregaba el triunfo claro e inobjetable en cada una y todas las elecciones. El aguante se convirtió a su vez en un orgullo individual. Para la cultura priista, el picante, el alcohol, el ruidero, no solo eran sabrosos en sí mismos, sino que se moralizaron como símbolos de valentía. Era una valentía personal que se exigía para pertenecer. La cultura priista nunca exaltó como valentía la defensa de los derechos civiles, sociales o políticos, o del débil, porque eso no convenía al régimen de un solo partido. Si las mujeres sufrían en silencio y los varones apretaban los dientes ante el abuso y el atropello, demostraban su pertenencia a lo que se entendió durante medio siglo como ser mexicanos. Al no poder oponerse, el mexicano vivía como un minotauro solitario, melancólico, siempre en laberintos o en jaulas, sostenido tan solo por su propia obcecación de existir, cuando lo que decretaba la historia es que se diluyera en los referentes imaginarios, siempre superiores y positivos, que la élite sigue teniendo de los europeos y estadounidenses. Octavio Paz lo sentenció en El laberinto. El mexicano está siempre lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Tanta lejanía era para Paz un atributo esencial, ahistórico, a priori, y no la dominación de una élite burocrática priista que mantenía aplastado y alejado al pueblo de las decisiones y de toda participación política opositora. Aquí habéis podido ver cómo Fabricio reclama una nueva identidad mexicana, reclama un, un espacio diferente, un espejo diferente donde mirarse y que al final, frente a esa fatalidad ante la que nadie puede plantear ninguna solución, hay un México emergente que claro que ha planteado diferencias. Y en las escuelas, en el trabajo, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica, en ese reparto de libros, en llevar libros a las cárceles, al ejército, hay toda una voluntad de construir un nuevo canon. Ahora mismo está en marcha un proyecto que se llama 25 para el 26, ¿no? O 27 para el 26. Bueno, empezaron siendo 25 libros que se están regalando a, a las mexicanas y a los mexicanos para que se reencuentren con un país que no está condenado a nada, un país que no está condenado a someterse a Estados Unidos, a un país que no está condenado a sentirse inferior respecto de ningún otro país, un México que no tiene por qué aceptar críticamente que vengan de fuera a dictarle cómo tiene que vivir, sino todo lo contrario. Y ese canon yo creo que se está construyendo día a día y creo que, sin embargo, es un portal que ayuda a construir ese canon en la medida en que no tiene ningún tipo de complejo al señalar las cosas que se hacen mal en el vecino del norte, las cosas que se hacen mal en Europa. Y eso forma parte también del trabajo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando yo hago las columnas cada semana, las videocolumnas, ni se me pasa por la cabeza pensar eh, que, que hay modelos de fuera, ¿no? que tienen que dictarle a México cómo tiene que comportarse. De la misma manera que tampoco hay una mirada paternal que asume que el hijo descarriado tiene derecho a equivocarse. No. Una de las cosas creo que tiene brillantes, sin embargo, es que tampoco duda en criticar las cosas que se hacen mal actualmente dentro de este segundo momento de la 4T, igual que se planteó en su momento críticas a López Obrador, porque uno no contribuye a crear un país diferente si no señala las cosas que se hacen mal. Y siempre al poder le va a molestar que le digas
que no está haciendo bien las cosas. Eso ocurre en todos los países y las críticas pues suelen molestar, a no ser que alguien tenga mucha sabiduría, ¿no? Para aceptarlas como la posibilidad de mejorar. Las críticas no son bienvenidas. También hay que entender que estamos en un momento, no solamente en México, también en España, en Europa, donde la polarización entre la izquierda y la derecha es tan poderosa, es tan fuerte, que todas las críticas tienen una intención destructiva. Y claro, cuando de repente hay críticas que son constructivas y no destructivas, a veces no es fácil identificar cuál es una y cuál es otra. Da igual, ¿no? Aunque el poder no sea capaz de identificar cuando hacemos críticas constructivas y las quiera evaluar como destructivas, nuestra misión es seguir insistiendo, seguir remando en esa dirección porque es el trabajo que nos corresponde, es nuestra manera de estar en el mundo, leyendo, buscando explicaciones, intentando desentrañar qué ocurre. Y uno de los elementos que estoy últimamente dedicándole mucho tiempo es qué va a pasar con Trump. Hay que entender que estamos en un momento en donde hace un rato, ¿no? Ponía un tuit señalando que veo tres escenarios y es de alguna manera lo que vengo contando en las últimas dos o tres columnas, incluida la de esta semana, que los escenarios que veo en Estados Unidos es pues, que va a dar comienzo a la Tercera Guerra Mundial, que va a haber una guerra civil en Estados Unidos o que Donald Trump desaparece de escena por lo que sea, ¿no? Como los norteamericanos hacen esas cosas o a través de un impeachment, es decir, de un juicio político que se inicie en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado y que de alguna manera haga que este señor desaparezca de escena porque es que le va a prender fuego al mundo. Es decir, no solamente insistió en que la guerra en Ucrania no se cerrase y por tanto tenemos una guerra aquí en Europa. Por supuesto, ha permitido el genocidio en Gaza y le ha entregado a su yerno Kushner y a un asesino como Tony Blair eh, el encargo de construir un resort de lujo sobre las ruinas de Gaza. Ha secuestrado a un presidente en ejercicio en Venezuela, una cosa que es intolerable y que pone en riesgo la política en cualquier lugar del mundo, porque estos señores que gastan ellos solos más en armamento que los 10 países siguientes, bueno, pues tienen la capacidad, lo hemos visto, de secuestrar al presidente de un país, matar a 100 personas y romper la territorialidad de la justicia. Amenaza a Groenlandia, insulta a Europa, arma a Taiwán, alienta a Israel para que confronte con Irán, se enfada con Canadá, amenaza a México con intervenir en la frontera, amenaza a Gustavo Petro porque no le gusta que haya un líder de la izquierda. Son demasiados elementos, ya digo, que están desestabilizando el mundo, con los aranceles, con las amenazas, con las bravuconerías. Y hay que conocer al personaje porque la frontera más grande que tiene México es precisamente con Estados Unidos y tiene que conocer quién es este señor, sus bravuconerías, tiene que conocer que es un tipo que está acostumbrado a las transacciones inmobiliarias y que por tanto lo que busca es, en su negociación con los demás, asustar. Y leía recientemente, y ya casi con esto les dejo, ¿no? Para no aburrirles, hay un libro histórico de Stefan Zweig, un escritor austríaco muy relevante, que hizo un libro que se lee en la actualidad con mucho provecho que se llama El mundo de ayer, donde él reflexiona poco antes de quitarse la vida en Brasil junto con su mujer, eh, porque él dice que ya no entendía el mundo, ¿no? Después de lo que había puesto en marcha Hitler cuando invade Polonia en el año 39, pero bueno, desde que entra en el 33, todas las barbaridades que hizo ese señor que llevaron a que él se fuera del país, ¿no? Y Stefan Zweig plantea cómo Hitler también era un bravucón, como Donald Trump, y como era un tipo que a veces tomaba decisiones que llamaban la atención porque él eran elementos para la negociación. Y todo lo que hemos visto de los asesinatos del ICE, del ICE, a ciudadanos norteamericanos que están defendiendo
a compatriotas de otros lugares, pero que también ya son norteamericanos o que no, que son inmigrantes, legales o ilegales, pero son seres humanos y son asesinados por eso. Son comportamientos que también los hacía Hitler para ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Él forzaba las situaciones y medía a ver hasta dónde llegaba. Ahora ha dado marcha atrás con lo de Groenlandia, ha dado marcha atrás con lo del ICE, retirando al señor ese con ese nombre tan patético de George Bovino. Pero cuidado, en su lógica es tantear el terreno. Y por tanto, si no nos damos cuenta de quién es este personaje, pues tenemos dificultades para frenarle. Y eso es un lujo que México no se puede permitir. México tiene la obligación de conocer muy bien a quien más amenaza ahora mismo su estabilidad, que es Estados Unidos. Hemos visto Canadá cómo ha ido a China, ha hecho un gran acuerdo comercial y no ha tenido miedo. La situación de México es más complicada por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, porque el 15% de las exportaciones norteamericanas van a México, porque México está ocupando en Estados Unidos el lugar de China, al no tener aranceles tan altos. La situación no es sencilla y al mismo tiempo tienes que mantener la independencia, tienes que mantener la soberanía, tienes que frenar los intentos de debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum diciendo, sí, hemos detenido a esto, se ha entregado, es decir, siempre dando una interpretación de cualquier situación o las extradiciones, que lo que busca siempre es debilitar al gobierno porque él siempre, como buen vendedor inmobiliario, quiere vender caro y comprar barato. Y por eso todos estos comportamientos que son los que intentamos en nuestra columna clarificar. Bueno, pues hasta aquí les dejo contándoles, ya digo, esta trastienda del trabajo, ¿no? Que siempre tiene detrás mucha lectura, lectura cotidiana de los medios de comunicación, los mexicanos, los norteamericanos, los europeos, por supuesto, los españoles, intentando resumir algo que no es tan sencillo. Una de las tareas que tenemos nosotros es en el firmamento dibujar las constelaciones para que tenga sentido ese cielo estrellado, ¿no? O muchas veces quitar la maleza para intentar ver qué es lo que hay detrás y a veces no proponer soluciones, sino problematizar soluciones para que también entre todos y todas, pensando, conociendo, pues podamos encontrar soluciones. Creo que tenemos que militar obligatoriamente en el relato, en un tiempo de fake news, de mentiras, de bulos, tenemos que volver a militar en el relato y para eso tenemos que leer, escuchar, consultar el diccionario, debatir con compañeros, con compañeras. Y si yo colaboro un poquito en esa tarea, pues me sentiré profundamente agradecido. Les mando un enorme abrazo desde Madrid. Pronto estaré otra vez con ustedes. Hay en México un país al que quiero profundamente, igual que a buena parte de América Latina, incluso a veces cuando lo gobiernan gente que no merece ni siquiera la condición de nacional, como hacen gente como Milei que renuncian a su argentinidad queriendo regalar hasta las Malvinas, ¿no? Otros que regalarían el Amazonas y tristemente en México hay muchos que regalarían incluso otra vez una parte del territorio para que Estados Unidos se congraciara con ellos, igual que hemos visto a María Corina Machado regalándole la medalla del premio Nobel a Donald Trump, a ver si al final la quieren. Bueno, mantengan ustedes ese México indómito, orgulloso, peleador, digno, que piensa en los pobres, que piensa en América Latina y que en este momento complicado del mundo, en esta encrucijada, yo noto, siento, veo que pertenece a ese espacio donde lo nuevo, que no termina de nacer, va a alumbrarse gracias a un México que va a llevar del viejo mundo al nuevo mundo parte de esas cosas que nos llenan de dignidad. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto.